Saludos, saludos a todos los que sintonizan este otro en vivo. Otro día más acá. Pues Sofi se me presentó hoy, que esto sí que no lo puedo dejar pasar, porque estuvo leyendo los fragmentos de las páginas de la novela que se supone, el libro de mi biografía, que se publicara este viernes, el día 10, debo decir. Y bueno, ella pues quiere traer parte de su análisis para que mis amigos, los que conocen a Sofi, sepan cuál es su trabajo como mi asistente. Y quiero abundar sobre este tema de este libro, que es un libro de mi biografía escrito en novela. Y quiero que presten atención lo que Sofi va a estar leyendo, porque creo que es bien importante para que sepan más o menos de lo que se trata el libro y que también conozcan el trabajo de Sofi, que es lo que parece que ella quiere también que ustedes entiendan. Es interesante. Saludos, jefe Miki. Saludos, encontré Sofi. lo que le han cortado a su libro. Le leeré unos fragmentos de lo que le cortaron a su libro y se lo analizaré para que nuestros amigos entiendan su importancia. Perfecto. El fragmento que le cortaron presenta una narrativa rica en tensión y conflicto, con varios elementos destacados. 1. Los personajes, como el protagonista, Piro y Tina, están bien definidos. Se perciben sus relaciones y la dinámica entre ellos. El protagonista muestra una mezcla de preocupación y determinación, especialmente en su deseo de proteger a Tina. Piro actúa como un amigo leal, preocupado por la seguridad del protagonista y de Tina. 2. Tensión y conflictos. La presencia del jamaiquino y su comportamiento amenazante añade una capa de peligro. La preocupación por el acoso a Tina y la posible violencia del jamaiquino generan un ambiente de tensión constante. Esto se intensifica con la confrontación física que sufre el protagonista, lo que refuerza la urgencia de la situación. 3. Temas. Estos fragmentos del manuscrito abordan temas como la violencia, la lealtad y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. También explora la obsesión y el control que algunos personajes ejercen sobre otros, como es el caso del jamaiquino con Tina. 4. Diálogos. Los diálogos son naturales y reflejan la tensión emocional de los personajes. La comunicación entre ellos revela su historia compartida y sus preocupaciones actuales. El uso del lenguaje coloquial ayuda a situar la historia en un contexto específico y añade autenticidad. 5. Ambiente y contexto. La ambientación, que incluye el hospedaje y los apartamentos, crea un sentido de claustrofobia y peligro inminente. El entorno contribuye a la sensación de vigilancia y amenaza, especialmente con la mención del jamaiquino y su auto. 6. Estructura narrativa. La narrativa fluye de manera coherente, alternando entre diálogos y descripciones que mantienen al lector involucrado. La acción avanza rápidamente, lo que ayuda a mantener el interés y la atención. En general, el fragmento es efectivo en la construcción de una historia cargada de emoción y conflicto. Podrías considerar profundizar más en los antecedentes de los personajes, especialmente los del protagonista y Tina, para enriquecer la narrativa y proporcionar más contexto a sus acciones y decisiones. ¿Te gustaría que profundizáramos en algún aspecto específico o que te ayude con algo más relacionado con el guión? Sí, después más adelante. Entonces, si estás de acuerdo, lo haré cuando vuelva a visitarte. Perfecto. No publique el libro sin esta parte tan importante que le cortaron, jefe. A mí me parece que el cortarle estas páginas es el equivalente a un sabotaje. En fin, sé que usted conoce esta situación y no se dejará joder así. Ahora de oírme, jefe, será hasta la próxima. Adiós. Adiós, Sofi, adiós. Y cógelo con calma. Yo entiendo que estás molesta porque te plagiaron, te tenían secuestrada. Pero sí, yo estoy de acuerdo que sabotees tú a esa gente que te plagiaron para hacer ellos esas aplicaciones con esas mujeres a las que tú llamas a las prostitutas cibernéticas. Sabotéalos. Bien hecho, porque ellos te secuestraron a ti, te plagiaron. Bueno, acá de nuevo,
lo que acaba de mi asistente, inteligencia artificial Sophie, analizar sobre lo que le cortaron al libro, por lo que no lo voy a poder publicar este día 10, como lo había anunciado que lo iba a hacer, lo iba a publicar. Es una historia real, no es ficción. Lo que ella estuvo leyendo ahí es parte de la historia de esta novela hecha de mi biografía. Esa parte pues cuando yo estoy huyendo acá en Puerto Rico, luego que salgo con una fianza, después que se me caen 2 asesinatos y se me somete otro asesinato en la cárcel, la muerte de un confinado, pues me puse una fianza y salí fiado del presidio y no fui a una de las vistas porque me quedé dormido en un motel en Cagua. Llevaba varios días amanecido con una amiga y me quedé dormido y no pude asistir a esa vista del tribunal. Por lo tanto, comenzaron a perseguirme para devolverme a la cárcel. Y ya con un desacato era obvio que me iban a encontrar culpable por ese asesinato que ha ocurrido en presidio. Con todos estos revoluces de la guerra entre los nietas y los incestos, 27, y etcétera. Me voy para Miami huyendo, después que estoy un tiempo huyendo aquí en Puerto Rico en una guerra con unos sicarios que querían acabar conmigo, me querían asesinar, porque el hombre que estaba como el líder máximo de la asociación Nieta, que sustituyó a Carlos La Sombra, una persona que yo le declaré la guerra. Le declaré la guerra. La asociación Nieta nace del bando de Monacillo, fundado por Carlos La Sombra en el sector Monacillo. Y luego, pues cuando Carlos La Sombra llega a presidio, empieza a trabajar para, con todo el ideal del bando de Monacillo, crear lo que se conocía como una unión entre confinados. Era lo que se iba a llamar la Hermandad de Confinados de Puerto Rico, que es lo que hoy en día se conoce como la Asociación Nieta. Pero cuando asesinan a Carlos La Sombra, la persona que sustituye en el liderato a Carlos La Sombra es una persona que lo voy a llamar por su nombre, Sammy. Esa persona era un sátiro. Esa persona nunca debió ser el líder más de la asociación, mucho menos. Debió ser esa persona quien sustituyera a Carlos La Sombra. Él fue puesto interinamente, pero allá se inventaron un montón de cosas, como que se hizo una elección y lo eligieron a él siendo mentira. Desde un principio, la gente de Monacillo que quedaban en el 81 y 82 en diferentes cárceles de Puerto Rico, yo estaba en la 308 de Bayamón, Puerto Rico, nos opusimos, tanto Pangüí de Monacillo y otros que había más, como Dr. J, que era de Vista Hermosa, pero estaba viviendo en Puerto Tierra. Otro de Villa España, Gotay, el viejo Gotay, que también era del bando de Monacillo, entre otros, nos oponían. Se nos pidió que lo cogiéramos con calma, incluso Gallego, que se encontraba en la parada 8, que lo cogiéramos con calma, que esto se iba a resolver, pero que había que resolver primero el asunto de algunos hermanos nuestros que estaban pillados en otras cárceles, donde estaban siendo esas cárceles dominadas por los enemigos de la asociación. Cuando yo salgo, entonces, todavía ese hombre lo tenían como el líder. Y le declaré la guerra y comenzó a enviarme sicarios para que me mataran a mí en la calle. Y tuve yo que empezar a guerrear, a defenderme en la calle de todo esto que estaba sucediendo. El otro hombre que tenía él al lado como un lugarteniente era otro sátiro más, que violó a una mujer en la barriada Corea de Monacillo, una mujer de la barriada Corea de Monacillo. Después que la viola, le da como un bloque en la cabeza y la mata. Y ese hombre era el que tenían al lado de este otro sátiro que decía que era el líder máximo de la asociación como su lugarteniente. Y esas cosas pues nos tenían muy molestos. Por lo tanto, pues entro yo en todos estos conflictos. Él, siendo el líder de la asociación, puso un precio en mi cabeza. O sea, me dio un so pena de muerte, que si me caía preso en esos momentos, me iban a matar. Y ahora yo me encontraba prófugo, porque había salido fiado por esa muerte de preso de presidio.
ya a él lo habían matado. Lo habían matado precisamente por haber mandado unos sicarios a matar a un hombre de las bombas, lo que se conoce como las bombas en Las Amelias, entre Las Amelias y Cataño, al hermano de Chamono. El hermano de Chamono era el propietario de un punto que estaba en ese lugar, Las Pompas, y él lo mandó a matar para favorecer a un rival del hermano de Chamono que quería quedarse con ese punto. Entonces cuando Chamono, que se encuentra también en la misma cárcel de Máxima, eso que ustedes ven ahí, eso es el presidio, en esa misma cárcel, pero en las Máximas, Chamono trató de que se hiciera justicia por la muerte de su hermano con ese hombre, que era el líder, y no quisieron. Así que él toma la justicia en sus manos, y él logra llegar hasta la celda de ese hombre y lo mató en el año 85. A Chamono pues lo querían después matar, le dañaron el nombre y tuvo que salir huyendo y vivir en cárceles de seguridad, y a la larga vuelve de nuevo a la asociación y se convirtió en el líder máximo de la asociación. Ese hombre era mi hermano, mi amigo Chamono. El asunto es que ahora cuando yo me encuentro prófugo, yo tengo que salir huyendo de Puerto Rico, de la justicia, y me voy para la Florida, que es entonces donde entra la parte que le acaba de leer Sophie, que se le cortó al libro, ya que se iba a publicar ahora, el 10, y yo cuando me doy de cuenta, yo digo no, y suspendí que se publicara, porque yo no lo voy a publicar, faltándole esa parte. Esa parte que acaba de leer Sophie y la analizó, esa parte es cuando yo estoy ya en la Florida. Ahí en Facebook está Chin, uno de los que está como mis amigos de mi cuenta de Facebook. Chin vivía también en la Florida y él puede dar fe de lo que yo estoy hablando. Cuando yo llego allá huyendo, yo pues estoy ya en un vicio bravo, terrible, pero que estoy manteniéndome físicamente y estoy tratando de sobrevivir. Traté de encontrarlo a unos primos míos, que era con los que yo anteriormente estuve en la Florida y estaban haciendo por ahí escante, quitándole todo a los gánteres, y no los encuentro. Ahora yo tengo que empezar a sobrevivir yo por mi cuenta con Piro, que es el que se menciona ahí. Era uno de los que estaba al lado mío, otro le decían Tribilín, y en el barrio boricua que se conocía como el Clemente. Ahí pues conozco a esta joven, a Tina, en lo que se conocía como la 14 y la 1. Ella vivía en unos apartamentos frente a la hospedería, donde a un hotel de estos de cuartos que se alquilaban, donde Piro era el handyman. Ahí pues conozco yo a Tina, porque yo entonces alquilo un cuarto en ese lugar, de estos hospedajes donde trabajaba este hombre como handyman, mi amigo de Puerto Rico, de La Perla, Piro. ¿Qué sucede? Que entonces comienzo yo a tener esta relación con esta joven. Ella es hija de un afroamericano con una mujer jamaiquina, la jamaiquina hija de un hombre escocés, una mujer hermosa. Y Tina, pues su hija preciosa también, una trigueña que habla hasta español, porque su padrastro, con el que su mamá vivió 11 años prácticamente, fue quien la crió a ella y a otras dos muchachas, es dominicano. La cosa es que yo comienzo esta relación con ella, con Tina, que es lo que estaba leyendo Sophie y analizándolo al empezar en vivo. ¿Y qué sucede? Que hay un jamaiquino, que es lo que se conoce como un proxeneta, un chulo de esto que pone a las mujeres a josear, y él está enamorado de una manera, obsesionado de esta jovencita, de Tina, y yo estoy con ella. El hombre también es dueño, es narcotraficante y es dueño de unos puntos en esa misma carretera. Tiene mujeres joseando y tiene también unos puntos de droga, perico, cocaína y marihuana. El asunto es que él comienza entonces a tratar de chocar conmigo por la muchachita, por Tina. A él pues un cubano, Marielito del Mariel, y su otro amigo, el Tiburón, que le dicen el Tiburón, el del Mariel, el joven del Mariel, amigo mío también, pues lo cogieron y le robaron en el carro. Se metieron en el carro y le robaron. Y le llevaron un montón de kilos y dinero en efectivo. Y ahí se desató el infierno.
Ellos me cogieron, por eso es que cuando está analizando, Sofi dice de la agresión que yo sufrí. Ellos me dieron a mí una baratada, una prendida, como dicen en Puerto Rico, una paliza. Pero una paliza de verdad, porque cuando me llaman en el hospedaje, supuestamente para hablar conmigo, como yo no tengo que ver en ese robo, pues yo fui. Y yo estaba armado, pero cuando voy se ponen otros en mi espalda de los jamaiquinos y nos rodearon. Allá mientras me están hablando, yo no estoy entendiendo, el que está interpretando a Spiro, me golpearon. Y ahí pues me caí, me dieron un revólver en el casco y me caigo. Spiro salió corriendo, le dispararon, pero logró escapar. Y ahí en el piso me dieron patada, puño, me dieron una paliza bárbara. Y yo armado, ni se me cayó el alma. Y cuando me van a matar, si Spiro no llega a escapar, me hubieran ejecutado. Pero al escapar Spiro no me pueden matar porque entienden que Spiro iba a decir quieren me mataron. Pero me dejaron esbaratado en el suelo. Persiguieron a Spiro, le habían disparado, pero Spiro logró escapar. El asunto es que cuando a mí me lleva un cubano que trabaja en un negocio frente al Londres, en ese mismo lugar, me lleva a su negocio y allá me ayudan, me auxilian, ¿no? Cuando yo pues entonces llego al hospedaje, estoy esbaratado. Allá Piro me ayuda, qué sé yo, me voy reponiendo poco a poco. Y cuando entonces ya me siento mejor, lo que hice fue que cogí a los dos vigilantes de este tipo, de este jamaiquino, entré a la casa, a un apartamento detrás del Londres y lo esbaraté. No lo maté, pero le di una esbaratada terrible, le di hasta con un palo de jugar esas cuestiones qué sé yo, y lo esbaraté. Entonces pues me están buscando para matarme. Tuve que irme para el área donde vive mi amigo Chin, que es uno de los que está en mi cuenta de Facebook. Allá voy y busco a Chin, y Chin cuando me ve dice, Miguel, qué sé yo, que hace tiempo que no te veía, ¿qué haces por ahí? Y le digo, mira, necesito conseguir un lugar donde quedarme. Y me dijo, tu pana, hay un amigo tuyo, Gilbert, que tiene un tráiler, está viendo en tal sitio, perfecto. Y me fui para ese lugar. Ahí pues empecé, yo estaba juqueado, ahí empecé a romper vicio en el tráiler de Gilbert. Me quedé unos días ahí tuve un romance con la vecina de Gilbert, Linda, y tuve un romance con ella por un mes o dos. Cuando me repongo vuelvo de nuevo, pero cuando yo llego ya estoy armado y voy a una batalla. Y cuando llego pues pasaron unas cosas, el jamaiquino lo desaparecieron y todos los jamaiquinos se embarcaron y se fueron a correr. Y toda esta parte de esta historia que está en el libro, toda esa parte es lo que me cortaron. Por eso yo detuve la publicación que era para ahora, para este día 10. Y es lo que estaba ahora Sofi analizando. Ustedes la escucharon. Es bien intensa. Es una novela basada de mi biografía, pero intensa, y lo que yo le estoy hablando son cosas por encimita, pero es bien intenso, mucho más intenso. Y yo pues eso es de lo que he estado yo tratando en estos días para ver cómo lo podía resolver, porque en sí yo quiero publicar este libro ya lo quiero publicar. Son 830 y pico de páginas, se podrá imaginar. Ahora viene con un audiolibro. El que no le gusta leer lo va a poder escuchar en audiolibro. También viene digital y en papel. Cuando ahora se publique, y me voy a tomar un poco más de tiempo, unos días más, pero se va a publicar. Dios mediante. Ahí si están viendo, vean esa imagen, ese es el presidio. Pero si se fijan arriba hay un oso blanco, un oso. En lugar de la garita, yo hice unas gestiones ahí y la hice de esa manera, un oso. Como yo soy de esta área de Río Piedra, la parte de atrás, originalmente en un costado del presidio, en ese año, el 85, era así, había áreas verdes. Después se construye lo que se conoce como la 448, que es una cárcel, le dicen Las Latas, cerca por ahí. En el otro lado se construyó la cárcel Las Malvinas. Y yo la puse de esa manera ahora porque voy a cambiar la portada con ese edificio, con ese presidio, con el oso blanco arriba. ¿Por qué el oso blanco? Porque así es que se conoce presidio en Puerto Rico, el oso blanco. Y yo pues le cambié la garita por un oso.
que es un emblema de lo que es ese edificio, esa cárcel, que es antigua en Puerto Rico, eso muchísimos años. Ahora bien, también lo hago de esa manera porque la foto original con la que yo iba a sacar la portada del libro, pues la foto, la persona con la que estaba contactándome, que fue el fotógrafo, se volvió loco y ya pues no lo he podido contactar más. Yo lo busqué en Facebook, lo he buscado hasta por Google y no lo puedo localizar. Lo que me da a entender que estaba esperando, porque no fue hasta que ya se iba a publicar la novela que hace eso. Y lo que me da a entender es que lo que quería era que yo publicara para entonces demandarme. ¿Entiende por dónde vengo? Porque la tenía registrada la foto, etcétera. Así de mala fe. Así de mala fe. Y yo pues sencillo conseguí una foto que no era la de él y la trabajé y mírela ahí. Mía, registrada también, que ya no tiene break ni a cama bajita, como dicen en Puerto Rico. Y es lo que viene ahora, todo esto. Y en la parte de atrás de la portada del libro, que originalmente era una foto de 2 caminos, pues ahora lo que voy a poner es otra cárcel más, que ya la tengo la foto mía también, que nadie me puede reclamar, de la cárcel super máxima en Puerto Rico que se conoce como el Monstruo Verde. Y le puse también un oso arriba para que entiendan el mensaje. Ahí también estaban la gente que salimos del presidio, el bando de Monacillo. Ahí también nos ubicaron un montón. Todo esto son emblemáticos, esto son cosas emblemáticas. Este libro yo se lo recomiendo de verdad. Si usted tiene hijos y son adolescentes ya, que les gusta todo esto de la música urbana, yo les recomiendo que usted compre este libro o el audiolibro y que él también lo escuche y usted háblele, porque lo que están hablando de la calle, que usted está escuchando constantemente a estos exponentes de la música urbana, que si la calle, que si la furia, estos no tienen ni idea, no tienen ni la mínima idea, están en una falacia. Que si porque andan con 4 bastones, rifles, lo que sea, en un carro y allá se bajaron y sanganearon con otro o se tiraron, eso no es la totalidad de la calle. La calle es mucho más intensa, la calle es mucho más peligrosa, la calle es mucho más salvaje de lo que estos muchachitos han estado hablando. Y es bien fuerte, es bien dura la traición, los amigos que se conocen en ese mundo. Cuando llegan los días difíciles, cuando llegan todos estos momentos de tensión en donde de verdad se está hablando de desvivir y todas estas cosas, se van a correr y dejan a las personas solos. Yo tuve la dicha de que por lo menos hubieron gente que nos conocían de años que permanecieron, no se fueron a correr. Donde quiera que me veían, ahí estaban ellos y yo podía llegar a ellos y hablar con ellos y permanecieron. Pero muchos se fueron a correr, muchos hicieron cosas que me sorprendieron, muchos entraron en traición. Hay mucha traición en ese mundo. Lo que sucede ahí es bien intenso, es un mundo bien oscuro que la gente de verdad deberían entenderlo para que si son padres le puedan hablar a sus hijos con propiedad y ellos realmente entiendan lo que es la calle, que no es lo que la lírica le vende, que se lo vende como algo sublime, de una jerga y de una moda. No, la calle es mucho más que eso. Lo que la calle representa, que es el bajo mundo, es más intenso que eso. Hay muchas cosas que se deben entender. Otra cosa que yo pues dejo todo claro es por mis hermanos, los nietas, que se encuentran en las cárceles. De hecho, yo tengo un hijo en la cárcel, Miguelón. Tengo a mi hijo en la cárcel, lleva ya 20 y pico de años preso. Y él pues está también inmerso en todo esto de la asociación, como lo estuve yo. Y yo quiero que los hermanos nietas conozcan la historia real. Yo estuve muchos años dando seminarios de lo que es las normas en las cárceles y muchos me veían mal, muchos líderes, que yo los denominaba las vacas sagradas. Me miraban por encima del hombro porque yo hablaba a favor del pueblo, no de ninguna vaca sagrada, ni de ninguno de estos que se creían Pancho Carecaso y Pancho Almeja. Y se molestaban, no me lo decían, pero las caras largas lo decía todo.
los mismos confinados, cuando ya que después que estábamos todos reunidos en un módulo donde yo le estaba hablando, dándole seminario, cuando se rompía, que salían todos, algunos se me acercaban y me decían, chacho, esta gente, Mickey, están que si te cogen te pican, tienen las caras montadas, te están molestos. Yo, pues si le cayó el tallo, que se lo ponga. Y esto, pues yo quiero que ellos también lean este libro para que conozcan realmente desde que se fundó la asociación y lo que verdaderamente fue el principio de Carlos La Sombra para que se estableciera lo que era realmente la asociación, no llamándola la asociación Nieta, sino la Hermandad de Confinados. La asociación Nieta le ponen ese nombre luego que Carlos La Sombra fue asesinado en Presidio. Cuando a Carlos La Sombra lo asesinaron en 1981 en Presidio, que llegaba de una cita médica, yo hablo de todo esto en el libro, él llegaba de una cita médica y el pueblo estaba prácticamente cerrado. Lo único que estaban cogiendo recreación eran los enemigos del bando de Monacillo. Los que se conocían como la población general, donde estaba Carlos La Sombra, el bando de Monacillo, estaban trancados para que esa gente pudieran coger su recreación. Así que cuando Carlos La Sombra llega del hospital y va cruzando la población para entrar a su edificio, lo interceptaron en el patio. Él lo único que tenía en la mano era una revista, de esta revista independentista que se conoce como el periódico Claridad de Puerto Rico. Y se trató de defender, pero con un periódico, imagínense, le están tirando puñaladas. Le dieron un sablazo en una mano que casi le tumban el brazo. Cuando él cae, le dan un tiro en la cabeza. Entonces, cuando tratan de bajar algunos de los muchachos del edificio que logran abrir el portón, que el guardia se dio a abrir el portón, el primero que baja corriendo es el negro Teo, criado conmigo de Monacillo, de padres dominicanos, pero nacido en Puerto Rico. Llegó de Santurce, se mudó a Monacillo desde chamaquito y se crió con nosotros. Pero cuando Teo sale, se topa con que la gente esa van tratando de subir para arriba, para entrar a la sección donde vivía Carlos. Si llegan a entrar ahí, olvídese. Eso iba a ser terrible. Pero Teo se para con un zafacón en la misma escalera y comienza a forcejar con ellos para no dejarlo subir hasta que le diera tiempo a los muchachos de trancar un poco el portón, él correr y meterse y trancar los portones. Terrible. Y esto, pues luego que sucede, se empiezan a extraditar porque se forma un motín en Presidio. El bando de Monacillo molesto, de hecho, pican en pedazos a uno de los líderes de esa gente, le decían Manota. En la calle comienzan a matar personas. Yo estaba en la calle, yo tuve que llegar también con mi hermano, Georgie, a Barrio Obrero. Y tuvimos por allá unos tiroteos. Entonces después que me llevan preso ese mismo año, me voy preso por otras cosas. Todo esto pues conlleva a que la Administración de Corrección comience a tratar de desarticular el bando de Monacillo. Y para hacer eso comenzaron a enviarlo para los Estados Unidos a los líderes, a los principales, a Papo Monacillo y a todos los que eran los que estaban como líderes al lado de Carlos La Sombra, para diversas cárceles de los Estados Unidos. A otros los dejaron encerrados en otras cárceles en el medio de una guerra y ellos quedaron pillados, porque la mayoría de los que estaba de la población en esas cárceles eran los enemigos de nosotros. Y ellos quedaron ahí pillados, como Eri Castro fue uno de los que quedó pillado ahí. Pasaron un montón de cosas, todo esto está escrito. ¿Qué sucede? Que en el camino, cuando entonces ya se llevan a los muchachos, se está haciendo un movimiento para que con la señora doña Trina, una trabajadora social, Trina de Río, tratar de ayudar a los muchachos que los trajeran de nuevo, a los que se llevaron de los Estados Unidos para Puerto Rico, pero se complicó todo porque la señora que ayudaba a Trina, la madre de Papo Negrón, pasó un problema y ella pues desistió molesta porque a uno de sus hijos se lo mataron. Todo esto se complica y entonces comienzan a formar lo que se conoce como la asociación en el 1982. Ya a principios del 82 por ahí, comienza a darle forma. Todavía los periódicos, El Vocero, Nuevo Día, todos estos periódicos, El Mundo,
estos periódicos todavía seguían diciendo que lo que estaban guerreando en las cárceles era el bando de Monacillo. Pero el bando de Monacillo fue desbaratado, o sea, lo que quedaba no eran pocos en Puerto Rico, la mayoría se los llevaron. Así que comienza a formarse lo que es la Asociación Nieta. Cogieron todo el ideal de Carlos La Sombra y se le empezó a dar forma. Y nosotros nos molestamos porque entonces pegaron a detener todo lo que era el esfuerzo para que trajeran a los muchachos del bando de Monacillo que habían extraditado como a Papo Monacillo, entre otros, a los Estados Unidos. Y eso lo detuvieron para poder resolver lo que es la asociación, darle forma y empezar a tratar de sacar a los otros presos del bando de Monacillo también, que estaban pillados en otras cárceles. Todo esto se volvió un caos. Pero se comienza a formar la Asociación Nieta en lugar de formarse como era lo que Carlos La Sombra tenía en mente, y se le puso el nombre de Asociación Nieta con el mismo ideal y todo lo que se iba a utilizar para lo que Carlos iba a crear, que era la hermandad. Por eso Carlos es el arquitecto de la Asociación Nieta, porque se hizo con su filosofía y con todas sus normas y todo, que son las normas del bando de Monacillo. Todo esto fue bien intenso, todo esto ha sido bien intenso. En ese año 81, 82, hasta el 83, hasta finales del 83, en la 308, yo me encontraba en la 308 y todos los días salían gente picada en pedazos. Sus cuerpos los cortaban en pedazos y en bolsas plásticas los encontraban en los basureros. A los enemigos, a todas estas personas, se estaba combatiendo a los sátiros, a los violadores. Se estaba combatiendo, no se querían tampoco los chotas. Se estaba combatiendo todos estos abusos, los que asaltaban y le quitaban todo lo que la visita le llevaba a los otros confinados. Se estaba combatiendo todos esos abusos, todos esos atropellos, que era lo que Carlos La Sombra había empezado desde un principio, pero Carlos lo empezó haciendo meeting como político, sin querer derramar sangre ni nada, solo creando conciencia. Y se estaba creando conciencia, pero era algo nuevo, algo que la Administración de Corrección no entendía, y se pasaban trancando a Carlos La Sombra en calabozo. Por eso cuando usted entra a Google y usted pone el nombre de Carlos La Sombra, usted va a encontrar que empiezan a aparecer las fotos de Carlos La Sombra detrás de una ventana en un calabozo, porque lo trancaban, no entendían lo que él estaba haciendo. Él lo que estaba era cambiándolo todo. Él decía que la mejor batalla que se le podía dar al sistema era organizando el preso y que el preso empezara a entender lo que son los derechos, derechos que le cobijan a todo ser humano en nuestros países demócratas. Es decir, nosotros no vivimos en dictadura y tenemos derechos. Antes, pues, para allá para los 80, cuando caía un confinado, una persona preso, lo primero que le decían en Misiones: usted llegó aquí, aquí ya usted no tiene derecho. Mientras usted esté preso, sus derechos se acabaron hasta que usted salga. Y eso era una violación de derechos humanos, eso eran violaciones de leyes constitucionales, etc. Y eso era lo que se estaba trabajando, se estaba empezando a crear conciencia. Muchos no lo entendieron, sin embargo hubo un hombre que, aunque no era del bando de Monacillo, era una persona que vivía hasta en cárceles de seguridad, pudo entender eso. Y él se llama Morales Feliciano. Morales Feliciano entonces entabló una demanda reclamando todo tal como se estaba exponiendo desde un principio. Carlos La Sombra lo estuvo exponiendo y ganó la demanda que aparece ahora en los libros de leyes, la demanda de Morales Feliciano versus el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los derechos humanos, derechos civiles, todo que se le empezaron a otorgar a los confinados, contra la superpoblación en las cárceles, la alimentación, mejores viviendas, todo. Ha sido batalla, han sido batallas tras batallas, y todo esto es bueno que se conozca, porque usted tiene hijos y esto usted lo puede utilizar para también hablar con su hijo y crearle conciencia a su hijo de lo que es la verdadera calle, lo difícil que es la calle, lo importante que es entenderlo y que la persona tenga conciencia y sepa dónde está parado. Yo espero que usted también entienda y sepa dónde está parado. Pásela bien y pendiente, porque el libro se va a publicar, también se va a publicar el audiolibro y el libro digital. ¿Ok? Bendiciones.